Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesucristo. Hoy tenemos un salmo maravilloso de la palabra del Señor, al cual le hemos intitulado La Última Ciega. Y nos dice el Salmo 65 en los versículos 1 al 4. Salmo 65, versículos 1 al 4. ¿Qué nos dice? Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vamos a alabar al Señor con este pasaje de las Escrituras. Padre, Señor y Dios, Rey Celestial, Padre Omnipotente, gracias te damos por esta palabra que tú nos das el día de hoy, palabra preciosa que nos habla de el momento histórico después del milenio. Como tú, Señor, nos hablas de esta profecía que vendrá después de que el milenio haya ocurrido en esta tierra. Padre precioso, ayúdanos a prepararnos, a estar listos para los momentos proféticos que vienen a continuación. Te pedimos, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que tu palabra haya nido en nuestro corazón y podamos expresarla con poder y gran gracia. Te pedimos, Señor Dios nuestro, que el Espíritu Santo nos guíe en todas las cosas que tú nos has mandado y que podamos glorificar tu nombre cada día de nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero Emmanuel, Dios con nosotros. Siendo las 9 de la mañana, hora de Los Ángeles, 11 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 4 de la tarde, hora del Reino Unido, 5 de la tarde, hora de París, Roma, Berlín y Madrid, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. En esta ocasión hablaremos de la última ciega, y los hijos de Dios repetimos, la última ciega. Y para ello vamos a meditar en el Salmo 65, que nos dice, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Bendito sea el nombre del Señor. Este es un salmo maravilloso que nos habla de muchas cosas, entre ellas la seguridad de la oración, el perdón de los pecados
y el privilegio de vivir en la casa de Dios. El Salmo 65 es un salmo glorioso que nos presenta, como lo he dicho antes, la siega final, la cosecha final, al terminar el milenio. Para esto tenemos que recordar que nos encontramos en una dispensación, una etapa que se llama la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia o la dispensación del Espíritu Santo. A continuación de esta dispensación vienen dos sucesos muy importantes. El primero es que todos los creyentes vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados a la presencia de Dios en este momento histórico al que la Biblia le llama el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Sin embargo, para los que se quedan, para aquellos que no han hecho a Jesucristo su Salvador personal, les continúa un momento de juicio llamado la tribulación. Este momento de juicio llamado la tribulación está dividido en dos partes. La primera parte que se llama la tribulación y la segunda que se llama la gran tribulación. Y ese es un periodo de 7 años. Al finalizar esos 7 años viene la segunda venida de Cristo. Cristo Jesús, contrario a el rapto en que Jesús solamente viene a las nubes, Cristo Jesús en el milenio descenderá a la tierra, pondrá su pie en el monte de los olivos y ahí se iniciará en la tierra un periodo del reinado de Cristo por 1000 años. Alguien diga gloria a Dios. Y al terminar esos 1000 años va a suceder lo que vamos a decir en este Salmo 65. Así es que estamos a más de 1000 años de distancia de los sucesos proféticos que se presentan en el Salmo 65. Mientras tanto, debemos de meditar en 4 aspectos fundamentales que son acercarnos a Dios, apropiarnos de Dios, apreciar a Dios y producir para Dios. Vamos a ver si lo puede repetir. Acercarnos a Dios, apropiarnos de Dios, apreciar a Dios y producir para Dios. Son 4 cosas que tú y yo tenemos que hacer. Nosotros estamos esperando el rapto de la iglesia. A continuación viene la tribulación, luego viene la segunda venida de Cristo donde nosotros vendremos con Jesús a la tierra. Y la primera dimensión, el primer paso del cual estamos hablando es de acercarnos a Dios. Y los hijos de Dios repetimos, acercarnos a Dios. Y nos dicen los primeros 2 versículos, tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. De modo que debemos acercarnos a Dios. La Biblia nos dice en un par de versículos más, por ejemplo, acercaos confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. También nos dice la palabra del Señor, acerquémonos, pues, nos dice la palabra, con un corazón puro. Entonces la palabra del Señor nos invita, nos motiva a acercarnos con confianza a la presencia de Dios. Esto quiere decir que debemos tener toda la paz y toda la libertad para acercarnos a Dios. Y eso es lo que nos está tratando de decir la palabra del Señor. A veces nosotros tenemos miedo, tenemos vergüenza, tenemos alguna sensación desfavorable en nuestro corazón, pero la palabra de Dios nos dice que tengamos libertad de acercarnos al Señor. Algo que nos llama la atención en este salmo es que nosotros no tenemos que pedir audiencia o cita como la hacemos cuando vamos a ver al presidente municipal, al gobernador o al presidente de la República, sino que tenemos libre entrada a Dios Todopoderoso.
Fíjese nada más qué cosas tan irónicas. Tenemos libre entrada ante Dios Todopoderoso, que es el Señor de todo, y podemos entrar con toda libertad, pero ante un humano tenemos que anteponer cita. Y si tú te has fijado o has ido en alguna ocasión a pedir audiencia a alguno de estos, de una de estas personas, te darás cuenta cómo se complica tanto la cosa para llegar, ¿verdad? Porque te mandan al secretario, del subsecretario, del secretario, y viene un asistente, y todo eso es una cadena de personas para poder llegar con la persona que tú quieres hablar. En cambio, para Dios nuestro Señor no necesitamos audiencia, podemos ir libremente, podemos ir confiadamente. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. El nombre con que se reveló el Señor al profeta Samuel fue Yahvé Shammah, y los hijos de Dios repetimos Yahvé Shammah. Yahvé Shammah quiere decir el Dios que está cercano, el Dios que está cerca de ti. Así es que es algo maravilloso que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob sea tan fácilmente accesible para nosotros. Y aquí tenemos un contraste tremendo, porque los dioses de los pueblos, los dioses de madera, los dioses de piedra, requieren sacrificios de tus hijos y de todas tus posesiones. Cuando te integras al ocultismo, por ejemplo, ellos demandan instantáneamente todo lo que tengas. Pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob detuvo el sol para Josué. El Dios del rey David, el Dios quien caminó en el horno de fuego junto con los jóvenes hebreos amigos de Daniel, el Dios que estuvo en el foso de los leones con Daniel, Él tiene todo el poder. Y nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Fíjese que hay personitas, como decía una señora, que andan buscando poder, revelación, fuerza, sanidad o alguna otra cosa más por el lado oscuro, por el lado del ocultismo, por el lado del satanismo, sin saber que hay un camino más fácil, que es el camino de Dios Todopoderoso, que nos dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, ¿quién nos revela las cosas ocultas? Dios Todopoderoso. Y aquellas cosas que no nos las quiere revelar, pues no nos las quiere revelar. Así de sencillo. No todo nos ha sido dado en revelación. Hay cosas que Dios no ha querido revelarnos. Entonces nosotros nos sujetamos a la palabra de Dios en aquello que Dios nos ha querido decir. Así es que el Dios verdadero, este Dios verdadero es el que nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. El Dios verdadero es el que nos dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. El Dios verdadero es el que nos dice, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que te falta? Pídeselo a Dios. Bendito sea Jesucristo. ¿Te sientes vencido? Ora. ¿Te sientes solitario? Ora. ¿Te sientes desamparado? Ora. ¿Te sientes enfermo? Ora. ¿Tienes problemas en tu negocio? Ora. ¿Tienes problemas en tu matrimonio? Ora. ¿Tienes problemas en tu familia? Ora. Humíllate y ora. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Nos dice
Filipenses capítulo 4, versículo 6. Fíjese, bendito sea el nombre de Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Tremenda carta a los filipenses, que nos dice: por nada estéis afanosos. Esto es equivalente a estresados, a preocupados. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Mis amados, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer frente a nuestras necesidades? Bueno, aquí nos dice la palabra del Señor. Lo que tenemos que hacer es orar. Lo que tenemos que hacer es rogar. Y lo que tenemos que hacer es dar gracias. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: dar gracias. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios y darnos cuenta que Dios nos está dando tips, claves, a medida que nosotros leemos la Biblia. La Biblia es un libro de claves, es un libro codificado, que solamente puede ser entendido por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, nosotros queremos la oración contestada. Bueno, debe ser una oración con ruego. La palabra ruego aquí es la palabra que equivale a derramar el corazón, a poner nuestro corazón delante de Dios. Entonces, oración y ruego, y nos agrega que tu oración debe llevar este sufijo que es la acción de gracias. Por eso ustedes se dan cuenta que siempre que oramos decimos: gracias Padre precioso, bendito sea tu nombre, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu favor inmerecido, etcétera, etcétera. Entonces damos gracias, porque la oración debe tener esos tres ingredientes: oración, ruego, que es derramar el corazón, y acción de gracias. ¿Tú quieres una oración contestada? Da gracias. ¿Tú necesitas algo? Da gracias. Y oiga usted esto, que esto es muy interesante. Hay que dar gracias antes de recibir lo que estamos pidiendo. Este es el punto. Debemos dar gracias antes de recibir lo que estamos pidiendo. ¿Por qué damos gracias antes de recibir lo que estamos pidiendo? Porque sabemos que Dios nos lo dará. Démosle gloria, honra y alabanza en la casa de Dios. También nos dice la palabra del Señor en el libro de la carta de Santiago, en el capítulo 5, versículo 16. Santiago 5, 16, es muy importante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aquí también, este es un versículo que yo he estudiado profundamente, y la oración eficaz también quiere decir la oración que derrama el corazón, la oración que pone en agonía el corazón. De modo que la oración eficaz puede, ¿cuánto? ¿Cuánto? Puede mucho. ¿Y qué es mucho? Pues mucho. Aquello que no tenemos, aquello que necesitamos, aquello que nos urge, puede mucho. Bendito sea el Señor. Él es llamado Yahvé Shammah, es decir, el Dios que está con nosotros, el Dios que está contigo, el Dios que estará contigo en la hora de la prueba. Si es que te toca pasar por la muerte, quizá tu familia y tus amigos no estarán allí, pero Él estará allí. Dice la palabra del Señor en el Salmo 23, aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. De modo que el bien y la misericordia nos guiarán todos los días de nuestra vida. Y también, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Bendito sea el Señor. Fíjese que las personas que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, o las personas que no han leído las Escrituras, pues son personas que no pueden tener esta paz que nos da el Señor a través de su palabra. Pero si tú conoces un poquito de las Escrituras, puedes darte cuenta que en los momentos más difíciles, ahí estará Dios con nosotros, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Estará contigo, estará conmigo. Bendito sea el Señor. De modo que podemos estar tranquilos, podemos confiar. La peor noticia que hay para un ser humano, que es te vas a morir, es la mejor noticia para el cristiano. Porque eso significa que estamos por ver al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza. Somos herederos y coherederos en el reino de Dios. Nuestro Dios escucha y responde las oraciones. La segunda cosa que nosotros debemos hacer es apropiarnos. Y los hijos de Dios repetimos apropiarnos. Apropiarnos de Dios. Primero, acercarnos a Dios. Segundo, apropiarnos de Dios. Nos dicen los versículos 3 y 4 del Salmo 65. Las iniquidades, eso quiere decir maldades, las maldades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. ¿No le parece fabuloso? Dice el Señor en su palabra que nuestras maldades son muy grandes, pero que nuestras rebeliones el Señor las perdonará. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Para mí es en especial una porción gloriosa de las Escrituras, porque yo vivo literalmente en la casa de Dios. Estamos mi esposa y yo abajo y el templo está arriba. Así es que vivimos literalmente en la casa de Dios. Entonces nos dice la palabra del Señor que seremos bienaventurados, dice la palabra, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Y también nos dice que seremos saciados. Y los hijos de Dios repetimos, seremos saciados del bien de tu casa. Bendito el nombre de Jesús. De modo que por un lado soy bienaventurado, por otro lado seré saciado del bien del Señor. Bueno, lo mismo es para todos los pastores, para todos los siervos del Señor, para el ministerio de alabanza también, porque han sido acercados en el sacerdocio levítico a estar en la casa de Dios, a gozar de la bienaventuranza de Dios, a gozar del bien de su casa, y dice la palabra que seremos saciados. Y en un plan más general aplica a todos los creyentes, porque todos seremos raptados e iremos a la presencia de Dios, a la casa de Dios, al templo de Dios en los cielos. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Cuando Cristo venga por nosotros, estaremos en el cielo por siempre y para siempre. Y los hijos de Dios repetimos, por siempre y para siempre. Va a ser algo verdaderamente tremendo. Y oiga usted, no habrá homosexuales ni lesbianas en el cielo. Casi cada predicación lo digo. No habrá homosexuales ni lesbianas en el cielo. Gente que se burla de la santidad
o de los valores del matrimonio. Quizá tú no habías pensado esto, pero cada homosexual y cada lesbiana de alguna manera se están burlando de la santidad y de los valores del matrimonio, que contemplan exclusivamente la unión de un hombre y una mujer. Porque Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y a Eva, no a Ana y a Eva. Así es que ellos se burlan de estos valores del matrimonio, de la santidad del matrimonio, pues ellos no estarán allí. Sino que todas las personas que estemos en el cielo seremos personas que nos hemos refugiado bajo la sangre de Jesucristo, del Mesías Jesús, el Hijo del Dios viviente, el Dios encarnado, el gran pastor, el gran médico. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. La tercera cosa que debemos de hacer mientras esperamos la venida de Jesús en el rapto es apreciar a Dios. Y los hijos de Dios repetimos, apreciar a Dios. Nos dice el versículo 5. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Bendito el nombre de Jesús. Qué cosa tan tremenda. Fíjese usted que la palabra de Dios se explica a sí misma. Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos entender cada renglón de las Escrituras. Y yo le doy gracias a Dios continuamente porque no nos ha dejado huérfanos. Nos ha dejado la palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo. Así es que no estamos solos. Aquellos que hemos sido huérfanos, pues nos da mucha tristeza eso, y si eso lo trasladamos al plano espiritual, podemos decir, es que Dios me ha dejado huérfana o huérfano. No, Señor, porque nos ha dejado su palabra y nos ha dejado el Espíritu Santo. Por medio de la palabra nosotros podemos saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, y por medio del Espíritu Santo recibimos total revelación. Así es que Él nos ha dejado estas armas preciosas para nosotros desenvolvernos en la vida espiritual. Cuando estemos en la presencia de Dios Todopoderoso, infinidad de escrituras se cumplirán. Nos dice Apocalipsis 21, versículo 4, casi al final de las escrituras. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a leerlo juntos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué triste que haya personas que piensen que las Escrituras tan solo son algo poético o que tienen un sentido figurado. No me explico cómo alguien puede pretender servir a Dios sin reconocer a las Escrituras como la única fuente de revelación. Cuando las personas se encuentren en el infierno, se harán un verdadero autoexamen y se preguntarán, si yo he hecho obras buenas, si yo he tratado de seguir los 10 mandamientos, si yo no faltaba a la iglesia los domingos, no había limosnero que se me acercara que yo no le ayudara, ¿por qué entonces estoy en el infierno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por una sola cosa, por haber rechazado a Jesucristo como tu Salvador personal, por haber rechazado a Jesucristo como la obra suficiente para tu salvación. Por esa razón una persona va al infierno. Y esto es muy importante porque fíjese que al cielo no van los buenos, al cielo van los santos. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, al cielo no van los buenos, van los santos. Y la única manera de ser santificado
es por medio de la sangre de Jesucristo. Nos dice el Señor en su palabra, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Está escuchando eso? Para aquellos que en el pasado hemos tenido dudas de qué significa santidad o santo, para aquellas personas que tienen infinidad de dudas respecto al ir al cielo, bueno, pues dice el Señor en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que no necesitamos ser buenos para ir al cielo, necesitamos ser santos, porque la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Así es que las personas se harán muchas preguntas y pues lo que ocurrirá es que van a blasfemar el nombre de Dios. Lo mismo que ocurrirá con las personas que se encuentren en la tribulación. Nosotros nos preguntamos que si después de haber recibido todas aquellas plagas del cual nos habla el libro de Apocalipsis, las personas se arrepienten. Para nada. La Escritura nos dice que las personas que pasen por la tribulación, de la misma manera que las personas que están en el infierno y estén en el futuro, no se arrepentirán, sino continuarán blasfemando el nombre de Dios y al Cordero. Y nos dice la palabra en Apocalipsis 21:8, los 8 tipos de personas que no irán al cielo, los 8 tipos de personas que no irán al cielo: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, y oiga usted esto, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tremenda palabra del Señor, sobre todo al final, por si te quedaba alguna duda, y todos los mentirosos, y todos los mentirosos. Esto es bastante exhortación para que la mentira salga de nuestra vida. La mentira no debe tener lugar en nuestras vidas. Mejor no digas nada que decir una mentira, porque la palabra de Dios nos dice que Satanás es el padre de la mentira y que todos los mentirosos tendrán lugar en el lago de fuego que arde con fuego y azufre. Así es que la Biblia nos habla de los 8 tipos de personas que irán al infierno por toda la eternidad y por supuesto no irán al cielo. El cuarto paso o dimensión es producir para Dios. Y los hijos de Dios decimos producir para Dios. Muy bien, ¿qué es lo que debemos hacer? Número 1, acercarnos a Dios. Número 2, apropiarnos de Dios. Número 3, apreciar a Dios. Número 4, producir para Dios. Y aquí quiero hacerte la pregunta, ¿estás tú produciendo para Dios? Fíjese que en una fábrica, cuando están los obreros ahí en la línea de producción, el supervisor o la persona encargada te checa cómo está la producción. Y si la producción no está saliendo, te va a decir, no está saliendo la producción, no está saliendo de la calidad que se supone que tiene que salir, no está saliendo el número de piezas que deben de salir, etcétera. Yo te estoy preguntando ahora, ¿estás tú produciendo para Dios? ¿Qué es lo que nosotros debemos producir para Dios? Varias cosas. Número 1, santidad. Número 2, comunión, que va implícita. Y número 3, almas. Y los hijos de Dios repetimos, almas. Nuestro trabajo es producir almas que alaben y bendigan el nombre todopoderoso de Jesucristo. Y nos dicen los versículos 6 del Salmo 65 y del 9 al 13. Nos dice el versículo 6, tú el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. 9 al 13, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones,
Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes, y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manantiales los llanos, y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Bueno, todos esos versículos nos hablan de producción, de producir para Dios. Y déjame decirte algo, todo lo que Dios controla, lo da. Y los hijos de Dios repetimos, todo lo que Dios controla, lo da. En cambio, los dioses del ocultismo, los dioses del paganismo, los dioses de madera, de yeso, de barro, quitan. Dios Todopoderoso da. Ejemplo, Dios controla el sol y nos da su luz. Dios controla las plantas y ellas nos dan comida. No nos gusta, pero son buenas para tener un cuerpo sano. Dios tanto amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una de las primeras evidencias de ser un hijo de Dios es gozarte en asistir a la casa de Dios. Es gozarte en la oración, gozarte en la adoración, gozarte en la alabanza. Déjame preguntarte algo, ¿vienes regularmente a la casa de Dios? Si tu fe no logra que vengas 2 domingos seguidos, ¿será una fe suficiente para ir al cielo? Si te sientes incómodo porque la oración dura mucho, porque los himnos son aburridos, escandalosos o largos, ¿qué harás en el cielo? Porque eso es lo único que vamos a hacer. Otra de las evidencias que debes tener como hijo de Dios es cargo por las almas. Es decir, preocupación, algo que te quema los huesos por causa de saberte salvo y que todas las personas que están a tu alrededor son perdidas, aún nuestros seres queridos. Mis amados, cuando uno recibe al Señor Jesucristo, lo que te viene inmediatamente después de gozo por saberte salvo es cargo por tus familiares, porque todos ellos están perdidos. Y oiga lo que le voy a decir, no esperes que ninguno de tus familiares perdidos vaya a entender todo lo que tú sabes hasta este momento. Es imposible. Para ello necesitaría haber convivido contigo en todo tu proceso de crecimiento espiritual. Simplemente que entienda el mensaje de salvación. Hay veces que alguno de nosotros cae en la trampa cuando nos empiezan a preguntar cosas de la palabra de Dios y caemos en temas intrascendentes que no tienen que ver para nada con la salvación. Eso es una trampa. Rehuye las trampas. Tú vete al asunto que más nos importa en esta vida y por la eternidad, que es la salvación. Te tratan de sacar el paso y tú dices la salvación. Pero tú ya recibiste al Señor Jesucristo, pero tú ya te arrepentiste de tus pecados. No es que yo te quiero preguntar de esto y del otro. No. Yo te quiero preguntar a ti. Tú ya recibiste al Señor Jesucristo. Entonces no salgas del tema, porque sale uno del tema y cae en la trampa. Así es que nos dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 24, versículos 10 al 12. Fíjese que este es un pasaje muy importante. Proverbios 24, del 10 al 12. ¿Qué nos dice? Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Mis amados, ¿de qué trata esto?
de almas. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿de qué trata esto? De almas, de almas. Este capítulo 24, del 10 al 12, nos está hablando de almas. Y quiero decirle algo muy importante, porque aquí vienen cosas que verdaderamente necesitamos al Espíritu Santo para que nos la revele. Dice, si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Qué quiere decir eso? Que en este momento en que nos es necesario testificar para ganar las almas, y tú rehuyes testificar, entonces cada vez, oiga esto, se le va a hacer más difícil testificar. ¿Por qué? Porque tú fuiste flojo en el día del trabajo. Entonces tu fuerza será reducida. En cambio, si tú eres trabajador en ese día, entonces tu fuerza será aumentada. Y más fácilmente podrás testificar y ganar las almas y enseñar la palabra de Dios, etc. Nos dice, libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. ¿Quiere decir que te metas de bombero? No, no, no. Esto se refiere a almas, que tú y yo tenemos que sacar. Almas. Libra a los que son llevados a la muerte. Salva a los que están en peligro de muerte. Bueno, quizá para un abogado, para un juez, a lo mejor le pueda funcionar también. Pero aquí se refiere estrictamente a las almas. Porque si dijeras, ciertamente no lo supimos, atención, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? ¿No lo entenderá Dios? ¿Le podremos decir a Dios que no sabíamos que teníamos que ganar las almas? ¿Le podemos decir a Dios que no teníamos folletos para testificar? ¿Le podemos decir a Dios que no sabíamos que teníamos que hacer campañas o cruzadas para ganar las almas? No se lo vamos a poder decir, porque en nuestra iglesia tenemos esos más la célula como instrumentos para ganar las almas, como instrumentos evangelísticos. Así es que no podremos negar ante la presencia de Dios que se nos ha dado todas las maneras que el Espíritu Santo nos ha guiado para ganar las almas. ¿Cómo andas en ganar las almas? El hablar de Jesucristo debe ser algo natural. Vas a que te carguen de gasolina el coche, sacas un folleto, pum. Vas al súper, está la cajera ahí, chum. Andas comprando por ahí, ves a una señora distraída, pum. Estás en el trabajo, así por debajito le pone así el folleto al otro que está trabajando. Sales del trabajo, le das a uno, no necesitas ponerte a repartirle a todos, a uno. Una alma es valiosa. Dice el Señor en su palabra que hay más gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Así es que gane las almas, gane de uno a uno. Las almas se ganan de uno en uno y Dios te va a bendecir. Debo decir que las puertas para predicar el Evangelio se están cerrando. ¿Qué quiere decir eso? La oportunidad para predicar, para ganar las almas, está disminuyendo, se está bloqueando. Sabemos que el primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, está por lanzar una ley contra la predicación de cualquier tipo de doctrina religiosa, incluyendo el cristianismo. Lo que temíamos está llegando. De modo que tenemos poco tiempo para predicar el Evangelio en nuestro país. Y si no aprovechamos este tiempo de cosecha, las puertas pueden cerrarse y no abrirse más para esta generación. Ahora lo vemos de una manera disimulada cuando repartimos folletos en el metro, nos impiden que lo sigamos haciendo. Cuando andamos en una plaza repartiendo folletos, nos paran en dar los folletos. Cuando andamos en un lugar público, nos paran para dar folletos. Bueno, eso puede hacerse general y prohibirse completamente la difusión de la palabra de Dios. Así es que debemos aprovechar el tiempo que nos queda. No podemos desaprovechar la apertura religiosa que tenemos en este tiempo. El ayer es histórico, el futuro es un misterio, el tiempo es hoy. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero.
El tiempo es hoy. Si no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, te encontrarás en la audiencia de todos los perdidos en el juicio del gran trono blanco. Perdido y perdido para siempre, gritando y aullando, mientras los ángeles de Dios te arrastran hacia el fuego del eterno castigo. Porque las Escrituras dicen claramente, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que no te lanzas, te lanzan. Los ateos ya no negarán la existencia de Dios. Ninguna persona sobre la tierra escapará a su juicio. Y si ya has hecho a Jesucristo tu Salvador personal, es el tiempo para que trabajes para Él. No podemos negligir su llamado. El mundo aparentemente tiene mucho que ofrecernos, pero finalmente caeremos en el desengaño, la tristeza y la desesperación. Solo Jesús tiene la respuesta. Él es la respuesta a tus inquietudes. Él es la respuesta a los problemas de tu vida. Él tiene todo el poder. Podemos acercarnos a Él solamente por medio de Jesucristo. Él es el todopoderoso conquistador. Él es el Cordero de Dios. Él es el digno de nuestra más grande alabanza. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Y fíjese que nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis 21, versículos 6 al 8. Ya para terminar las Escrituras, nos dice la bendita palabra de Dios. Y me ha dicho, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos, y yo quiero preguntarte, ¿tienes a Jesús en tu corazón? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Si no lo tienes, hoy es la oportunidad en que tú le puedes entregar tu vida. No desprecies el llamado de Dios. No desprecies el llamado de Cristo, que quiere darnos vida y vida en abundancia. Ahí donde tú estás, ora junto conmigo. Dios Todopoderoso, en esta hora me reconozco pecador. Sé que merezco el infierno eterno por mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y te pido me laves con la sangre bendita de Jesucristo. Señor Jesús, yo no tengo derecho, he sido un gran pecador, te he ofendido todos los días de mi vida, pero hoy quiero refugiarme en tu misericordia y en tu perdón. Límpiame, lávame, santifícame, purifícame con tu preciosa sangre. Saca a Satanás y a todos sus demonios de mí y bautízame con el Espíritu Santo. Quiero ser lleno del Espíritu Santo. Señor, me humillo ante ti. Tú eres mi Dios. Fuera de ti no deseo nada. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Salvador, Jesucristo. Y hoy declaro, confieso que Jesucristo es mi Salvador personal. Quiero vivir para ti, quiero servirte, quiero atesorar tu palabra en mi corazón por todos los días de mi vida.
en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Démosle un aplauso al Señor Jesucristo. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle, si por alguna razón usted no tenía a Jesucristo, pero ha hecho la oración con su corazón junto con nosotros, usted tiene vida eterna. Y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. El Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.